tal? Muy buenas tardes, apreciables compañeros maestros. Bienvenidos a nuestra unidad número 2, donde el día de hoy vamos a platicar acerca de la fenomenología y el existencialismo y pues también cuáles son las semejanzas o diferencias que estos puedan tener. Acompáñenme por favor a poder platicar acerca de este interesante tema. Pues muy bien, maestros, me gustaría comenzar platicándoles acerca de a qué se le denomina la parte del existencialismo. Y pues bueno, el existencialismo es una corriente filosófica que se desarrolló en Europa entre las dos guerras mundiales, la situación cultural y la política de crisis. Y por ello, en cierto sentido, es la expresión de la desorientación y el desarraigo producido por los cambios en la cultura, en los valores y principios que caracterizaron esa sociedad durante una época historia determinada. Pero la filosofía existencialista se halla arraigada en la tradición filosófica, sobre todo en el pensamiento de la modernidad y en el modo en el que se planteó los problemas fundamentales. A su vez también se puede señalar que una de las filosofías más controvertidas y de mayor difusión en el siglo XX pues es el existencialismo. Estas corrientes tienen sus inicios después de la Primera Guerra Mundial, cuyas resonancias, al igual que las de la Segunda Guerra Mundial, son verdaderamente críticas. Mientras que la fenomenología, dentro de sus estudios filosóficos sobre la conciencia del individuo y la colectividad, pues nos revela una muestra acerca de nuevos vistazos a lo que sería o será el comportamiento humano ante los diferentes sucesos. El movimiento del existencialismo es un movimiento filosófico que resalta el papel crucial de la existencia de la libertad y la elección individual que se gozó de y fue de gran influencia en los distintos escritores, entre el siglo XIX y el siglo XX. Debido a la gran diversidad de posiciones que se asocian al existencialismo, el término no puede ser definido con mucha precisión, puesto que se pueden identificar, sin embargo, algunos temas en comunes a todos los escritores existencialistas fue el término en sí mismo, pues este sugiere un tema principal, el énfasis puesto en la existencialidad individual concreta y en consecuencia la subjetividad, la libertad individual y los conflictos de la elección. Dentro del existencialismo nos habla de un individualismo moral y la mayoría de los filósofos desde Platón han mantenido que el bien ético más elevado es en el mismo para todos. En la medida en la que uno se acerca de la perfección moral, se parece a los demás individuos perfectos en el plano moral. El filósofo danés del siglo XIX, Søren Kierkegaard, el primer escritor que calificó o bueno, se calificó de existencialista, reaccionó contra esta tradición al insistir en que el bien más elevado para el individuo es encontrar su propia y única vocación. Como escribió en su diario, tengo que encontrar una verdad que sea verdadera para mí, la idea por la que pueda vivir o morir. Otros escritores existencialistas se han hecho eco de la creencia de Kierkegaard de que uno ha de elegir el camino propio sin ayuda de los modelos universales objetivos. En contra de la idea tradicional de que la elección moral pues implica un juicio objetivo sobre el bien y el mal, los existencialistas han afirmado que no se puede encontrar ninguna base objetiva racional para defender las decisiones morales. El filósofo alemán del siglo XIX, Friedrich Nietzsche, sostuvo que el individuo tiene que decidir qué situaciones deben ser consideradas como situaciones morales. La filosofía existencial o existencialismo se interesa en reflexionar sobre el sentido de la existencia y de la muerte, por encima de cuestiones abstractas que supuestamente encubren los conflictos del hombre. La preferencia por estas temáticas hace del existencialismo una filosofía de interés para todos. Los rasgos más característicos de esta filosofía existencial pueden resumirse en estos tres puntos siguientes. Punto número uno, la irreductibilidad del individuo. El existencialista afirma que la originalidad de la existencia individual es lo verdadero y primario, no es el todo, sino el singular. Especialmente el singular, que es la realidad personal, la existencia humana, critica el sistema dialéctico
categórico porque engulle lo singular. Esto también anulando las diferencias y la realidad individual, el yo, que no puede ser reducido a razón o pensamiento universal. Ese yo se ha de caracterizar por la capacidad de decidirse y elegirse a sí mismo. La existencia como libertad es otro de los rasgos característicos de la filosofía existencial, pues nos menciona que la existencia ya no se refiere a cualquier cosa o realidad, sino exclusivamente a la realidad del yo, de un yo concreto y mundano, cuya estructura y determinación será distinta en cada caso. La existencia establece el valor de cada realidad individual, cuyo origen ya no es el pensamiento, sino la libertad, pero una libertad absoluta, que no esté ligada a nada que la determine. Cuando algún filósofo existencialista afirma que la existencia procede a la esencia, lo que quiere decir que el ser humano no tiene una naturaleza o una esencia que oriente su libertad, sino que esa libertad es la que le hace ser. Y número tres, pues los existencialistas utilizaban la fenomenología como método. El análisis de la estructura de la existencia se lleva a cabo desde la fenomenología y la fenomenología es una ontología. Esta, pues es decir, establece el sentido de lo real y de sí misma, igual que la teoría existencialista, de la realidad y esta interpreta el ser como fenómeno que aparece o se manifiesta ante la existencia cuyo principio es la libertad. El existencialismo, como movimiento filosófico y literario, pertenece a los siglos XIX y siglo XX, como lo hemos estado platicando, pero se pueden encontrar elementos de existencialismo en el pensamiento y vida desde el tiempo de Sócrates, en la Biblia y en la obra de muchos filósofos y escritores premodernos. Entre ellos está Pascal, Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Sartre, y ahora me gustaría mucho abarcar que el existencialismo también va de la mano con la teología, ¿sí? Pues a pesar del que el pensamiento existencialista que tenía Nietzsche y Sartre y el agnosticismo, bueno, este era de Heidegger, su origen en la meditación religiosa de Pascal y de Kierkegaard se hizo presagiar su gran influencia en la teología del siglo XX. En el siglo XX, el filósofo alemán Karl Jaspers rechazó las doctrinas religiosas ortodoxas, influyó muchísimo en la teología moderna, así como también con la preocupación por la trascendencia y los límites de la experiencia humana. Ahora, para que podamos avanzar también, hablemos un poquito de lo que es la fenomenología. Y la fenomenología, desde el griego apariencia, que es estudio o tratado. Es una parte o ciencia de la filosofía que estudia y analiza los fenómenos lanzados a la conciencia. Como veíamos en la primera cápsula, nos hablaba mucho de los tres tipos de conciencia que el ser humano logra tener dentro del proceso de la evolución, pero únicamente se hace énfasis que no se logra, desgraciadamente, alcanzar ni el nivel 2 ni el nivel 3, que únicamente nos quedamos en la conciencia natural, en la conciencia simple, que es la que percibimos entre los seres humanos y los animales. Ahora, dicho de otro modo, la fenomenología es la ciencia que estudia la relación que hay entre los fenómenos y el ámbito en el que se hace presente esta realidad. Acerca también nos habla de los temas del psiquismo y pues prácticamente la conciencia. Lo que vemos no es el objeto en sí mismo, menciona la fenomenología, sino de cómo y cuándo es dado en los actos intencionales. El conocimiento de las esencias solo es posible obviando todas las presunciones sobre la existencia de un mundo exterior y los aspectos sin esencia que son los subjetivos, de cómo el objeto es dado a nosotros y este proceso fue denominado epoche por Edmund Husserl, el padre de la fenomenología, y se le caracteriza por poner entre paréntesis la existencia de las cosas, es decir, va a las cosas mismas. Husserl introduce más tarde el método de la reducción fenomenológica para eliminar la existencia de objetos
extramentales. Él quería concentrarse únicamente en lo ideal, en la estructura esencial de la conciencia. Lo que queda después de esto es el ego trascendental que se opone al concreto ego empírico. Ahora, con esta filosofía se estudian las estructuras esenciales que hay en la pura conciencia y las relaciones entre ellos. La fenomenología también es un método. A diferencia del método cartesiano que tomaba por real todo aquello que fuera primero dudado y luego pensado de manera clara y distinta, el método fenomenológico toma por real todo aquello que es pensado de una manera clara y distinta y obviamente puesto en una perspectiva temporal. Así hoy se habla de una psicología, una politología, una historiología fundamentada explícitamente por el método fenomenológico y él trabaja en un desarrollo de las ciencias matemáticas y físicas, por poner algunos ejemplos. La fenomenología aspira al conocimiento estricto de los fenómenos y esta última palabra puede inducir a error, pero pues con frecuencia la utilizamos para referirnos a las apariencias sensibles de las cosas, a apariencias que no coinciden en su totalidad con la supuesta realidad que debajo de ellos se encuentra. La fenomenología no entiende así los fenómenos. Sin embargo, pues para ella, esta corriente filosófica, los fenómenos son simplemente las cosas tal cual y como se muestran, tal cual y como se ofrece a la conciencia. Hay que tomar algo muy importante. Fenomenología y el existencialismo, perdón, tienen un mar que los divide, puesto que cada una de ellas defiende y se relaciona a través de las conductas sociales, ya que cada una de ellas actúan en cada una de nuestras acciones y por ende es importante conocer de este tema para obtener mayor sentido de cómo influye la parte de la estética de nuestra vida cotidiana, que en realidad no es más que nuestra manera de apreciar las cosas a través de las diferentes apreciaciones y experiencias. El existencialismo y la fenomenología también nos enseñan a nosotros principalmente qué tan importante es que, ejemplo, en el trabajo social se enfocan incluso en las respuestas conductuales humanas, cómo es que el ser humano también, como vulgarmente o habitualmente se le puede decir, se juzga un libro por su portada. Lo que realmente quería mostrar la fenomenología y el existencialismo es que precisamente son métodos, ¿sí? El método científico del existencialismo es la fenomenología, que es entendida como el estudio descriptivo de los fenómenos tal y como son dados de la conciencia. Y obviamente estas dos pues tienen sus diferencias como cualquier otra corriente, puesto que la fenomenología y el existencialismo pues tienen un punto de vista muy respetable, porque pues también nosotros tenemos que hablar en ese ámbito y que no siempre pues es lo que aparenta ser, es ponernos también en un estado reflexivo y siempre nos van a seguir hablando de la conciencia, así es lo que nosotros podemos percatarnos, ¿no? Qué tan importante es que nosotros encontremos la fenomenología y el existencialismo entre las cosas y cuál sería nuestra postura y cuál también será nuestra respuesta para poder tratar estos temas que hoy en día, en pleno siglo XXI, pues todavía se van dando aún con las respuestas entre el intercambio de información con los seres humanos. En pocas palabras y en conclusión, la fenomenología y el existencialismo tienen que trabajar codo a codo y esto depende también del pensamiento que se tengan las personas. Es por eso que el sistema de valores nos enseña a nosotros a poder manejar muchísimo la tolerancia, la paciencia, diferentes otros valores que hacen de ello evitar alguna disertación, conflictos o incluso problemas. Esperamos que la videocápsula haya sido de muchísima ayuda como método introductorio a nuestra unidad número 2 y posteriormente podemos platicar en el foro. Que tengan un excelente día, apreciables compañeros maestros, les deseamos el mejor de los éxitos. Muchísimas gracias, estamos en contacto. Hasta la próxima.